La tertulia del mundo que viene. Bueno, lo contábamos la semana pasada y en nuestra entrevista con Ainhoa lo recordábamos. La semana pasada hablábamos del ejemplo de Víctor Jerez, que no deja de ser y sigue siendo un estibador que trabaja en Algeciras y que sin embargo ha pasado a convertirse en pintor de grandes tenistas del top 10 mundial en ATP y en WTA. Entonces nos planteábamos una pregunta que al final hemos querido derivar a la tertulia, porque yo creo que es mucho más extensible que algunos de los ejemplos que hayamos podido dar en este programa, que es, y de eso va la tertulia de hoy. En este mundo que viene, en el que hay mucha gente buena para trabajar, ¿te va a dar trabajo que seas bueno o te va a dar trabajo que sepas relacionarte? Porque también hemos comentado que hay mucha gente que quizá no es tan buena como otra, pero sabe promocionarse mejor. Entonces, de esto vamos a hablar hoy con Miguel Ángel Moliné y con José Sánchez Lavella. Caballeros, muy buenas. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? No sé quién empieza a estar más moreno de los dos, ¿eh? Insisto, es el reflejo, ¿eh? José, yo no quiero decirte nada, pero te están quitando. Además, Miguel se ha puesto una camisa blanca y Claro, tú una negra. Ahí está el tema. Entonces ahí se está perdiendo el asunto. Discípula ventaja al Blanca doble decían antes, ¿no? Pues mira, sí, visto así. Pues nada, chicos, antes de preguntaros por esto, que además en muchas partes os toca, os ha tocado a lo largo de vuestra carrera profesional, quisiera que me contaras qué os ha llamado la atención de esta semana. Aunque hay que recordar que José nos tiene que hablar de un tema que dejábamos ahí pendiente la semana pasada. Así que empiezas tú. O sea, ya que estás aquí. Sí. Por antigüedad, básicamente. Por antigüedad. Que no por edad, ¿eh? Exacto. Bueno, a mí me ha llamado la atención, se ha publicado recientemente el GM, el Global Entrepreneurship Monitor de 2015, y hace un poco la radiografía y cuál es el estatus del emprendedor en España, ¿no? Y también con comparaciones a nivel europeo y a nivel mundial. Y bueno, hay claros y oscuros, hay cosas a favor, cosas en contra y cosas que quizás pues nos pongan un poco en la línea o en la senda a seguir para mejorar y coger niveles pues más óptimos, ¿no? Para la creación de empleo y para el emprendedurismo en sí. Básicamente viene a decir que uno de cada 4 emprendedores, es decir, el 24,8% de los encuestados, decide montar un negocio por necesidad. Mientras que, y esta es la parte positiva, un 73,5% lo hace motivado por oportunidad. Esto en la crisis era todo lo contrario, había un cambio de tendencia, luego hablaremos pondremos datos, pero bueno, ya empieza a verse que ya no es esa necesidad, porque ahí generalmente la necesidad y el emprendedurismo no van muy bien de la mano. Bien, también la radiografía que muestra este informe dice que el 55% prácticamente de la población lo hace con intención de conseguir una mayor independencia y está bien visto, y mientras que un 32,6% lo hace para incrementar ingresos. Si vemos números respecto, por ejemplo, al 2007, este 55% era un 39%, es decir, hay un incremento bastante notable, prácticamente más de la mitad de la población piensa de esta forma. Además, yo creo que hay algo que no se refleja ahí, que es que la gente, o alguna de la gente que lo hace para incrementar ingresos, sí, mantiene trabajos fijos mientras emprende. Correcto. Bien, en su día, por ejemplo, en alusión a lo que comentabas, en el 2014 el 9,1% de la gente lo hacía para conservar y para incrementar los ingresos. Y esto pasa a un 16,6% pasa del 16,6% en el 2014 al 9,1% en el 2015. Sí. Hay una disminución, ¿no? Bien, también está claro que quien emprende por necesidad, lógicamente, pues son los primeros en abandonar el barco cuando viene mal dadas o le sale un trabajo. Claro. Eso también es bastante. De hecho, la evolución del porcentaje de población de 18 a 64 años de la población activa, que es la actividad emprendedora total, el TEA, habla de que los números pues han variado, ¿no? Hay mejores números en el 2015 respecto a los últimos 7 ejercicios. El 5,7% de la población se considera emprendedora y podemos hacer una distinción, ¿no? 5,7. El 5,7, efectivamente. No es mucho. Bueno, la media europea está en torno al 8, pero estamos por delante de Alemania, por ejemplo, lo pongamos un poquito como referencia, ¿no? Y
En respecto a la radiografía, pues distingue entre lo que son emprendedores nacientes, es decir, aquellos que han pagado salarios menos de 3 meses, a los emprendedores nuevos que están entre 4 y 42 meses, y luego está aquellos que consideran como consolidados que han pagado salarios más de 42 meses. Bien, pues la radiografía, este 5,7%, podemos distinguir que hay un 2,1%, que sería de esos nacientes, es decir, de menos de 3 meses, mientras que el emprendedor nuevo como tal, es decir, que ha pasado los 3 meses y pasa hasta los 42 meses, es un 3,6%. Ajá. Bien, respecto a la educación, ¿no? Lo que sí que pone de manifiesto es... Se ha tirado. Sí, claro, es que está diciendo el micro. Si no emprendo, me voy al me voy al suelo. suelo, ¿no? Hemos vivido el primer suicidio de El primer micro. suicidio de micro, efectivamente. Sí. Lástima que no lo hayamos grabado o lo hayamos emitido aquí en Periscope. No, pues comentábamos que... Un segundito. Esto, aquí enseguida lo arreglamos esto. No, comentábamos que una también de las lecturas que saca este informe es que pues, falta cultura de startup. Es decir, tenemos un problema, que es la aversión al riesgo, que es muy latente en la sociedad española. Y además es una sociedad que ha penalizado mucho el éxito y el fracaso, perdón. Es decir, ha puesto mucho foco en el fracaso, que también hemos tratado este tema aquí en las tertulias, ¿no? Y bueno, básicamente la radiografía es positiva en cuanto a que ya no está, como comentábamos antes, no es necesidad, sino que es oportunidad. Aumenta el porcentaje de gente que quiere estar de la población activa que se dedica al emprendedurismo. Pero bueno, los claros y oscuros es el tema de pues la alta mortalidad que tienen, sobre todo en la fase inicial, y luego, por otra parte, pues la falta de estructura empresarial de emprendedores que está todavía lejos de aquellos máximos que puedan tener, por ejemplo, Estados Unidos u otras economías más avanzadas. De lo que nos quedamos la semana pasada. Sí, bueno, la semana pasada quedó un punto en el que hablábamos de la gestión de las redes sociales, cómo podía influir o qué consecuencias jurídicas tendría en caso de si son vinculantes o no respecto a información dada a terceros. Es decir, que si alguien de la administración te dice algo a través de las redes sociales, entendíamos que ya entra dentro del ámbito jurídico, aunque no esté reflejado como tal, porque tiene una validez. O por lo menos puede haber sentencias en torno a eso. Bueno, yo he estado consultando con algunos juristas y la verdad es que como buenos juristas no se quieren mojar, ¿no? Son de muy sacar balones fuera, argumentan que habría que estudiar el caso. Sí. Lo que sí que sería vinculante es aquello que está ligado, por ejemplo, con temas de la Administración de Justicia. Es decir, si algo que está por escrito y tiene efectos frente a terceros, sí que podría ser utilizado como prueba. El resto de comunicaciones pues ya sería más difícil de defender, ¿vale? Porque sí me podrían decir pues que era una información al uso, que no era vinculante. O sea, hay que distinguir un poco el origen o la fuente de la que emana esa decisión y también las áreas que compete. No, además es que aquí hay una trascendencia, una nueva fuente de legislación que tiene que ser inminente, claro, que incluso además tiene que evidenciar quién está detrás de esa cuenta. Efectivamente. Si communities y una persona de la administración. O sea que igual estamos dando una idea de formación a empresas y a alguna gente que se quiera dedicar a la abogacía que tiene que ver con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Sí, de hecho, los principales bufetes ya cuentan con todo lo que es esta regulación de las TIC. Reputación online. Reputación online, ¿no? Y todo lo que se puede derivar de ella. Pero insisto, es un tema muy farragoso y dependería de quién lo emana, o sea, de dónde emana y el área que está tratando este tema. Miguel, ¿qué te ha llamado a ti la atención? Bueno, pues habida cuenta de que sabéis que a mí me encanta más que un tonto un lápiz, con el perdón de los tontos, todos los temas de organización en empresa y gestión de personas, pues me ha llamado mucho la atención un informe que ha salido la semana pasada. Bueno, se editó en marzo del 2016, pero cayó en mis manos a través de las redes la semana pasada. Un informe que, como decía, pues ha elaborado Meta4 y Tatum. Ambas, una es consultora de ventas y de recursos humanos, y Meta4 es más de soluciones informáticas en red y demás, ¿no? Pero han elaborado lo que han llamado Barómetro 2015 del compromiso en España, principales conclusiones y retos para 2016. Entiéndase compromiso como
aquel que sienten los empleados hacia su empresa o su proyecto de empresa. Sería el engagement, ¿no? Que está Sí, tan de moda. sí, estamos hablando de engagement, ¿vale? Entonces, pues bueno, me ha llamado la atención punto 1, pues que está tomado con cierta rigurosidad, que trata el tema con bastante conocimiento, tanto desde el aspecto conceptual que desarrolla básicamente Tatum, como desde el punto de vista de solución informática, que es Meta 4 quien lo resuelve. Y de alguna manera, pues me sirve a mí pues para darme cuenta de que la crisis no ha sido en balde. ¿Por qué sale ahora un barómetro de compromiso? Porque indudablemente los empleados, después de una crisis, se plantean muchas cosas a este respecto. Quiero decir, por ejemplo, si una empresa es capaz de despedirme porque le van mal las cosas, ¿qué compromiso tengo yo con la empresa? Claro. O al revés. Si le van bien las cosas, normalmente no me han subido el sueldo. Puede decir un gerente, puede decir, hay que ver qué compromiso tiene mi gente, que cuando vienen malas, pues apretan el cinturón, nos lo apretamos todos y tal, ¿no? Entonces, está bien en el sentido de que no se distingue muy bien cuál es el entorno, cuáles son los casos de compromiso posibles. Ellos se van exclusivamente al compromiso emocional, que es el que vale. Sí. ¿De acuerdo? Son emociones, claro. Han desarrollado, sí, más o menos el que desarrolla una motivación intrínseca. Correcto. Han desarrollado un modelo de evaluación y desarrollo de compromiso y, bueno, pues a todo eso pues le aplican tecnología y son capaces de, mediante Business Intelligence, o sea, cuadros de mando y demás, pues han sido capaces de hacer durante 2015 50.000 entrevistas que les ha permitido pues llegar a conclusiones, ¿no? La principal conclusión es que de toda la población estudiada, el 64% siente compromiso, está comprometido con su empresa, de una manera clara y total. La segunda conclusión es que la alta dirección de esas empresas esperaban en un 74% tener ese compromiso. Quiere decirse que esa dirección pues realmente no sabe lo que está pasando aguas abajo, ¿vale? Y bueno, pues yo esto lo linkaba un poco al post que he publicado esta semana pasada, en el sentido de que todo eso está muy bien, pero para hacer esto primero tiene que haber evaluaciones de desempeño. Claro. Porque si no sabes cuál es el desempeño de tus trabajadores, pues no los vas a conocer y esto va a hacer que no puedas llegar a este segundo estadio, que sería pues evaluar el compromiso, que ya no, esto incide más más que una encuesta de clima laboral, porque al final aquí lo que estás es detectando causas y efectos. Sí. También está de alguna manera no, concretamente valorando lo que aporta en beneficio a la empresa ese compromiso. Yo creo que es una herramienta de primerísimo orden. Sí. A día de hoy, totalmente. Entre otras cosas, porque si alguien tiene una oportunidad, como nos decía José en la noticia que le ha llamado la atención, de poder marcharse, Claro. hoy día va a intentar aprovecharla. Es retención de talento. Salvo que le estén haciendo algo en la empresa que le haga retenerse. Y yo, a pesar de las 50.000 entrevistas del Big Data y del Business Intelligence, me parece una cifra muy alta, que el 64% de la gente tenga compromiso con su empresa. Tengo mi teoría y es lo que explico un poco en el post. Y es que he hecho en falta en el informe qué empresas han sido. Claro. Porque sí que habla que ha sido en toda España y a nivel multisectorial, pero sí que me gustaría saber qué perfil de empresa y en qué número se han consultado, porque como bien explico en la entrada, el 98%, el 95% de nuestras empresas son pymes. bueno, Micropymes. no solo pymes, sino pequeñas y micropymes. Claro. Pequeñas y De 1 a micropymes. 3 empleados. Vamos, Y lo normal es que en ese tamaño de empresa, pues este tipo de cosas es que ni se lo plantean. No. Porque basta con decir, bueno, pues tengo muy buen rollito en la empresa. O que sea un negocio o no familiar. o no lo tengo. Claro. ¿Eh? O que sea un Es negocio ni- familiar que Claro, ocurre en claro, muchas claro, partes. claro. Entonces, yo sí tengo claro que las empresas medianas grandes cada vez más se va a este tipo de cosas, lo cual es muy bueno, ¿de acuerdo? Pero que todavía falta pues introducir en la cultura de nuestra microempresa este tipo de cositas. Bueno, O sea, hay un estudio al hilo de lo que comentas que lo hace la consultora Galum y habla precisamente de cómo generar engagement, y las principales conclusiones que sacan es que tienen que ser por vías y estrategias de reconocimiento, ¿no? Para ligar al empleado, que tengan esa visión, esa misión, esos valores integrados en su propio ser y que vayan impregnando en su propio trabajo.
¿Cuántas veces hemos escuchado la frase es que no me valoran en mi empresa? Y es algo que ocurre, como decía Miguel, porque la gente de arriba no conoce lo que hay abajo. Dicho esto, como en esas empresas habrá gente que sea muy buena, pero también habrá gente que haga muy bien los pasillos, os digo y os pregunto, en esta época hay gente buena y gente mala, igual que en todos. Pero yo creo que hay más gente preparada que en otras épocas. Vamos a utilizar ese vocablo. O que se puede preparar en un tiempo más corto, porque no necesita 5 años de carrera a lo mejor, sino hacer un mock de Harvard que dura 6 meses. Y lo puede hacer por internet en casa mientras hace otras cosas. Os pregunto, ¿va a importar tanto ser bueno como tener relaciones? ¿Hacia dónde vamos a nivel de encontrar trabajo ahora mismo? Yo quiero hacer un matiz a lo que has comentado, David, y es el hecho de que ponemos mucho en valor de que es una sociedad muy preparada, pero es una sociedad preparada a nivel cognitivo, a nivel racional. Pero las herramientas que realmente dan el plus o ese elemento diferencial son las emocionales, ¿no? Esa inteligencia emocional. Es decir, para mí es más importante el saber ser que el saber propiamente dicho, no como conocimiento. El cómo lo vendes, efectivamente, vale crear la balanza. Vale, Miguel. yo, por supuesto, estando de acuerdo contigo, yo siempre lo digo aquí y en todos lados, las soft skills son cada día más valoradas, porque realmente para precisamente cosas como la que hablábamos anteriormente son necesarias para ser capaz de comprometer, de liderar en una palabra a la gente. Pues tienes que tener esa inteligencia emocional que hace posible que las cosas se realicen. Pero asumiendo que varios candidatos tienen todas esas soft skills, o sea, asumiendo de un perfil idéntico entre varios candidatos, pues indudablemente yo te diría que el estar bien relacionado es un valor muy añadido. Dicho de otra forma, ser bueno es necesario, pero no suficiente. Y estar relacionado, pues también es necesario, pero no suficiente. Bueno, Tiene que confluir ambas cosas. Voy a una segunda pregunta. A día de hoy, ¿sigue habiendo posibilidades de trabajo para gente mejor relacionada que buena? Quiero decir, esto lo hemos vivido en épocas anteriores. Gente que dices, bueno, este tío, ¿qué hace aquí? ¿No? Bueno, Y ya sabes por qué está aquí en un momento determinado. En estos momentos, eso también es factible. Lo digo lo planteo por una razón. Ya muy poca gente se la juega por alguien porque habitualmente ya se está jugando su puesto de trabajo. Esto no es, mira, recomiéndame uno y si sale mal, pues no pasa nada, ¿no? Es como me lo recomiendes, si salga mal, te puede arrastrar a ti. Tu reputación va ligada. Yo, antes de entrar a tu pregunta, lo comentaba Miguel Ángel. Es tal el grado de las hard y las soft skills que comentabas tú antes, que ahora los psicólogos realmente que generan entrevistas por competencias ya las denominan hard. O sea, es más importante. Las soft han pasado a ser las importantes. Lo que pone de manifiesto, además, tú lo puedes ver en cualquier entrevista o cualquier puesto de trabajo que se ofrece. Buscan competencias, buscan pruebas proyectivas, buscan qué éxitos ha tenido esa persona, cómo ha resuelto cosas. No quiere saber lo que sabe, quiere saber cómo lo va a implementar y cómo va a reaccionar. Y si funciona. Efectivamente. Porque hay entrenadores como Claudio Ranieri que fueron cesados del Valencia y que han ganado por primera vez en la historia una liga con el Leicester. Y es el mismo entrenador que cuando estuvo aquí. Mejor entrenador de Italia recientemente ha sido nombrado. Entonces, hay gente que funciona para unas cosas y gente que no, sin dejar de ser igual de buena en determinadas circunstancias. Indudablemente. Yo solo quiero también aportar unos datos, ¿no?, que he visto en torno al debate que estamos llevando, ¿no? El tema está en que el 80% de las ofertas de empleo no están en Internet. Eso ya es una cifra, ¿no? Generalmente una persona adulta tiene entre 1.500 y 3.000 contactos. Eso es otra cifra, ¿no? Y a nivel competencial, es decir, las competencias personales suelen mostrar un 30% de la valía de un candidato, mientras que las competencias emocionales, que hacíamos alusión antes, es el 70%. Para que veáis un poco la balanza, cómo está. Miguel. Sí, totalmente de acuerdo. Insisto también en una cosa. Efectivamente, que tú decías el dato famoso del iceberg, el 80% de las oportunidades de empleo están fuera de los conductos habituales que podemos encontrar, ya no en prensa, porque eso ya no existe, pero sí en la prensa digital y en los distintos portales y demás redes.
y indudablemente pues ahí el valor añadido es tener los contactos necesarios para estar al tanto y estar en el momento oportuno en el sitio adecuado. Entonces eso es lo que cuenta. Sin embargo, también es cierto que para poder acceder a esa oportunidad tienes que cumplir unos requisitos, que son los que están solicitando la empresa. Con lo cual, se necesita a priori que tengas un mínimo de ser bueno, vamos a decirlo así, aunque esté mal dicho. Preparado, mejor, ¿no? Pero tienes que estar, no, yo creo que estar preparado precisamente es tener toda esa red de contactos que te va a hacer posible llegar a las oportunidades y ponerte en valor. Mira, para cerrar la tertulia, yo quiero poner tu ejemplo, Miguel. Cuando tú entras a trabajar en Ford, nunca has hecho lo que vas a hacer. Correcto, ni conocía a nadie. Quiero trasladarlo aquí. ¿Hoy te contrataría una empresa para la que nunca hubieras hecho lo que te están pidiendo? Yo creo que no. Bueno, toda mi historia profesional ha sido esa, precisamente. Yo nunca he cambiado, salvo en una ocasión, de las 8 empresas en las que he trabajado, nunca he repetido sector. Siempre he ido pasando de un sector a otro y haciendo cosas que antes no había hecho. Ajá. Que no había hecho explícitamente. Porque al final el denominador común es gestión y lanzamiento de proyectos nuevos. Sí. Entonces, ese es el verdadero denominador común. Lo que sucede es que en un momento dado pues se hizo en automoción, luego se hizo en sector químico, luego se hizo en sector de construcción, luego se hizo en sector cerámico, luego se ha hecho a nivel de proyectos particulares, en energías renovables, se ha hecho en la administración pública, sí. y ahora pues veremos a ver lo que viene detrás, ¿sabes? O sea que, a ver, al final la persona que es válida, y que el otro día me lo decía una amiga, que uno de mis contactos, que es Headhunter, decía, básicamente lo que es muy necesario es tener personas con la cabeza bien amueblada. Bien amueblada que además estén preparadas. Si eso eres capaz de venderlo al cliente, que es quien va a contratar, es decir, a la empresa, pues entonces miel sobre hojuelas. Lo que pasa es que las empresas también juegan mucho con el estereotipo de decir, pues quiero un director de no sé cuántos. Y ellos mismos se cierran las puertas a decir, pues tiene que tener nuevos perfiles. Eso es. No, es el sentido común, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, una persona que resuelva problemas en el que no te los devuelva multiplicados, ¿no? Sí, pero con toda la demanda que hay hoy, es difícil tener entrevistas personales con todo el mundo. Es muy complicado. Con lo los cual, filtros que ya ¿cómo eliges? Realmente, Claro. Bueno, también quería comentar que, por ejemplo, según InfoJobs, el 75% de los puestos de trabajo no se publican. Sí. O sea, ni siquiera se ofrecen, no llegan a anunciarse siquiera. Te puedo asegurar que en este periodo que llevo desde que cesé en la administración, me han llegado muchas más ofertas vía canal extraoficial, vamos a decir, Claro. Sí. que he publicado. Bastante Porque más. además lo tuyo es un traje a medida. Ya tienes una expertise, quizás un conocimiento muy amplio y muy vasto en varios sectores y claro, no es... Pero bueno, es un ejemplo. Sí. Pues nada, aquí lo dejamos. A ver si las relaciones nos llevan a mejores trabajos todavía. Que da la sensación de que eso es lo que va a ocurrir, porque aquí parece que validez hay alguna. Somos seres emocionales y todo lo que sea comunicarse, interactuar es la clave, ¿no? El elemento diferencial. Indudablemente. Y sobre todo, pues, estar. Tienes que estar. No vale quedarse en casa mirándose el ombligo. Tienes que permanentemente poner en valor todo tu bagaje y todo lo que eres capaz de hacer a futuro. No tener miedo a venderte. No tener en absoluto miedo, porque una cosa, no caer no tener miedo a venderte, pero tampoco caer en el yoísmo que desgraciadamente es frecuente en muchas ocasiones. Sí. Entonces, pues también hay que ser un poquito humilde, sin pasarse, pero efectivamente al final es un proceso de venta, como otro cualquiera, es una venta y una adquisición. Y bueno, pues hay que materializarla. Marca personal. Exactamente. Bueno, seguiremos hablando, que nos queda poco, ¿eh? Sí, Estamos sí. entrando ya en la recta final de la Ya temporada. está en las vacaciones. Madre mía. Yo no sé cómo vais a volver de negros de las vacaciones. Esto pasa. Miguel, José, gracias, ¿eh? Un abrazo. A ti, venga, un Un placer, abrazo. David.